Tenga un buen día, queridos hijos e hijas de Dios. Buen día a todos, queridos hermanos en el Señor Jesús. Un nuevo amanecer más ante esta situación que estamos viviendo de este fenómeno natural que está viviendo todo el área de Centroamérica. Debemos pues estar siempre vigilante y atento. Tenemos que orar mucho. El Señor siempre nos invita a la oración perseverante. Estamos en el día miércoles 18 de noviembre. Y la lectura que corresponden a este día, primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 4 del 1 al 11. Y el salmo responsorial es el Salmo 150. Y el Santo Evangelio es según San Lucas, capítulo 19 del 11 al 18. Vamos a prepararnos pues para iniciar pues esta reflexión de la palabra de Dios, la lección divina, canto inicial como motivación para poder tener pues esa apertura, abrir nuestra mente, nuestro corazón a ese Espíritu Santo. El canto es Qué alegría, página 1. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación según San Lucas, capítulo 19 del 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados, a quienes habían entregado el dinero, para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades.
Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por su propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y désenla al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlo aquí y mátenlo en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, hemos escuchado la palabra de la buena noticia de salvación, un mensaje que es transmitido por el mismo Jesús. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Hemos escuchado y continuamos siempre con la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 4, del 1 al 11. Llevamos pues siempre esa lectura. Ayer mirábamos las 7 iglesias. Hoy dice el apóstol San Juan, evangelista, dice: yo, Juan, después de todo esto tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo y aquella voz semejante a una trompeta que me había hablado al principio decía: sube aquí y te mostraré lo que va a suceder en adelante. Palabras pues que nos hace ver San Juan. Es admirable la imaginación poética de Juan y la fuerza descriptiva del autor del Apocalipsis. Me refiero a San Juan, evangelista y apóstol. Después del examen de conciencia que suponían las cartas a las 7 iglesias, hoy empieza a dibujarnos el grandioso ambiente del trono de Dios y la solemne liturgia del cielo. Se suceden las imágenes en el estilo de profeta, como Isaías, Ezequiel o Daniel, el trono y el que está sentado en él, el arco iris, los 24 ancianos, con vestido blanco y corona en la cabeza, las 7 lámparas o espíritu, el mar transparente como de cristal, los cuales los 4 seres vivientes que día y noche cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y la respuesta de los ancianos, como más himno de alabanza, arrojando sus coronas a los pies del que está sentado en el trono. Todo ello con sonido de trompeta y relámpago retumbra de truenos. Uno de los aspectos que más deberíamos recordar en esta lectura, cada vez que participamos de la Eucaristía o en otras reuniones de oración, es que estamos unidos a la comunidad de los salvados en el cielo, que están ya celebrando en la presencia de Dios la verdadera liturgia,
entonando himnos y lanzando al aire sus coronas. No celebramos solo, lo hacemos unido. ¿A quiénes? A los ángeles, a la Virgen, a los santos, a los mártires, a nuestros seres queridos, los fieles difuntos. La liturgia del cielo y de la tierra están íntimamente relacionadas. No solo cuando lo decimos explícitamente, como en el santo de la misa, que cantamos uniendo nuestras voces a las de los ángeles y santos, sino siempre. No importa mucho encontrar la clave simbólica para interpretar a quien corresponde esos seres misteriosos o esos personajes que están en torno a Dios, ni el sentido que puede tener los números de esta magnífica escena. 7, 24, 4. Lo importante, hermano, es que se nos pone delante una imagen del triunfo, los cantos jubilosos de una liturgia festiva de los que ya están salvados. Y eso es un mensaje de esperanza para los que vamos caminando un poco por la vida, cuesta arriba hacia Jerusalén. El salmo que hemos proclamado, el Salmo 150, nos quiere contagiar este optimismo. Alaben al Señor en su templo, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo tocando trompeta, todo ser que aliente alabe al Señor. Qué importante este salmo. A eso estamos destinados, a eso estamos ya unidos en nuestra celebración, aunque no lo veamos todavía con claridad. El Evangelio de San Lucas hoy nos permite pues también continuar también en el capítulo 19 de San Lucas, capítulo 19, versos del 11 al 28. Lucas presenta hoy pues en esta parábola siempre el acercamiento y el caminar a Jerusalén. Ellos creían que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente. Les dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para ser coronado rey y regresar después. Y llama a 10 criados suyos y a cada uno le dio una importante cantidad de dinero, diciéndole: negocien con ellos hasta que yo vuelva. Viene siendo como la parábola de los talentos, según San Mateo. Y hoy San Lucas lo pone como empleados. La parábola de las 10 onzas de oro que hay que hacer fructificar tiene, según Lucas, una intención. O sea, una intención muy interesante. Estaban cerca de Jerusalén. Se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Lo del tiempo concreto de la vuelta no tiene importancia. Lo que sí la tiene es que mientras llegue ese momento, la vuelta del rey no parece inminente. De trabajo, negocien mientras vuelvo. Tampoco es decisivo si con las 10 monedas uno ha conseguido otras 10 o solo 5. Lo que no hay que hacer es guardarlas en sus pañuelos, dejándolas improductivas. Y luego la lectura de hoy, pues claro, cómo interpretar, porque es difícil, porque la parábola de las monedas está entremezclada con otra, la del pretendiente del trono, y no es bien visto por sus súbditos, y luego se venga de sus enemigos. Una alusión tal vez el episodio de Arquelao, hijo de
Herodes el Grande, que había vivido una experiencia similar. Es difícil deslindar las dos, y tal vez aquí lo más conveniente será seguir el filón de las onzas que Dios nos ha encomendado y de las que tendremos que dar cuenta cada uno de nosotros. Siguiendo siempre pues esa lectura del Apocalipsis, o sea, como nos dice pues el apóstol San Juan y evangelista, tras las 7 cartas a las iglesias, prosigue el libro del Apocalipsis con 2 visiones. La primera es de las cuales constituye la primera lectura de esta liturgia, por medio de algunos símbolos, bien conocidos por los que conocen el Antiguo Testamento. Construyen el apóstol San Juan y evangelista un gran escenario que tiene en su centro un trono de gloria. En este trono está sentado el Eterno, o sea, el Padre Eterno, el Creador de todas las cosas. Ante el Eterno se desarrolla una especie de procesión y se eleva una especie de himno de alabanza, de acción de gracia. Por eso la Eucaristía es una acción de gracia, es una participación de esa alabanza, de esos signos. Por eso los elementos descriptivos sirven únicamente para concentrar la atención de todo, también la nuestra, sobre aquel que está sentado en el trono, porque es Dios y solo Él se le debe todo acto de adoración. De ahí que la visión descrita por el apóstol Juan tenga una función eminentemente práctica, la de introducirnos a cada uno de nosotros, o mejor, a la asamblea litúrgica que celebra los santos misterios. En esa liturgia celestial que constituye el modelo, según la visión de Juan, toda liturgia terrestre, las distintas aclamaciones que suben hacia el Eterno Padre, el Señor Dios Todopoderoso, constituye la expresión de una piedad que conserva intacto su valor, tanto hoy como ayer. En primer lugar, dice Juan, 3 veces santo, dirigido el que era, el que es y el que está a punto de llegar. Es fácil advertir que en estas 3 indicaciones cronológicas está sintetizada, en cierto modo, toda la historia de la humanidad, la cual en cuanto visitada por Dios se convierte en historia de la salvación. El otro himno de alabanza que cierra esta primera lectura del libro del Apocalipsis reconoce en aquel que está sentado en el trono, al Creador de todas las cosas, pero cuya voluntad está en el origen de la creación. Podemos ver el libro del Génesis. De manera implícita captamos una invitación a no albergar temor alguno, en virtud de la protección que nos viene del Eterno Padre. Qué importante para nosotros, pues, lo que Juan nos está como indicando, nos está exhortando a cada uno de nosotros. Y el Evangelio de San Juan, ¿verdad? También Juan y las cartas de él son una riqueza. Hoy reflexionemos el Evangelio de San Lucas. Para comprender la parábola de los talentos es preciso, nos dice San Lucas, tener presente 2 motivos fundamentales que se entrelazan en estas perícopas lucanas. Por un lado, Lucas quiere decir lo que significa ser discípulo. Por otro, va introduciendo el hecho San Lucas del rey rechazado. El primer motivo prosigue
y desarrolla el tema de las páginas precedentes, mientras que el segundo introduce el tema de las páginas que siguen. Hermano, es preciso que nos fijemos también en el inicio de esta comparación o esta parábola, porque con ella San Lucas pretende ilustrar que el tema de la inminencia escatológica, enlazando así no solo con el acontecimiento histórico de la entrada de Jesús en Jerusalén, sino también con la cuestión del cuándo vendrá el reino de Dios. Lucas 17:20. Del enlace pues que habla San Lucas de todo esto motivo es obvio que resulta una interpretación múltiple, diferenciada de la misma parábola, en la que Lucas por otra parte introduce algunos retoques personales. Por ejemplo, la alusión del país lejano, al que se marchó el hombre noble. De este modo indica a San Lucas que queda todavía una gran cantidad de tiempo antes de que vuelva el Señor. Queridos hermanos, bueno será recordar que también en el capítulo 21:8 pondrán Lucas en guardia contra un posible error de valoración y de la perspectiva en espera del retorno del Señor. Otro detalle lucano que merece ser puesto de relieve es el deber de hacer fructificar las minas o talento. En efecto, si bien el Señor tarda en venir, no es menos cierto que vendrá y que lo hará como juez. Como puede decir, el justo juez es Dios. Ante Él es preciso presentarse con fruto en las manos para que no nos diga que no nos conoce. Finaliza San Lucas y dice que la exhortación evangélica llega así a todos verdaderos discípulos de Jesús. Meditemos pues esta palabra de Dios, esta parte del Evangelio, la parábola de Lucas, que con su casi inagotable riqueza nos invita a reflexionar sobre algunas actitudes típicas del discípulo, al que se le dice que ha sido un criado bueno y fiel. Pero es preciso excavar en lo hondo de estos dos adjetivos calificativos para entrar en el mensaje evangélico. En efecto, Jesús no recomienda una fidelidad genérica a una bondad común, sino una fidelidad que se concreta en la obediencia a la voluntad del Señor y una bondad que se manifieste en la disponibilidad total. Hermanos, pues estas dos actitudes debemos tenerlas presentes, dos actitudes que revelan, por consiguiente, el gran ideal evangélico que Jesús quiere presentarnos y presentar, y en consecuencia la espiritualidad propia de todos los discípulos suyos. Todos nosotros somos seguidores de Jesús, nos convertimos en discípulos de Él. La fidelidad y la bondad son como las dos caras de una moneda o medalla. Son dos aspectos de una sola personalidad que no se califica ciertamente por las cualidades morales, sino por el don de la gracia recibida y por el deseo constante de vivir según la voluntad del Maestro. A diferencia de Mateo, Mateo tiene una visión diferente que Lucas. Mateo que califica al siervo malo de perezoso. Lucas lo califica desobediente. Y aquí otra pequeña diferencia que solo puede poner de relieve una comparación sinóptica entre los dos evangelistas, Mateo y Lucas. De este modo el lector podrá sentirse adiestrado para seguir a cada evangelista por la pista que le son propias y podrá componer la diferente tesela del único retrato de Jesús. Ahora bien, si pasamos del ámbito de la redacción de ambos evangelistas, el
el ámbito de Jesús, del Jesús histórico. Es casi seguro que Jesús, frente al miedo de los fariseos, que habían subvertido todo el sistema de los valores, invita a sus discípulos en esta parábola a vencer todo miedo respecto a Dios y alimentar una confianza profunda y total, que no teme a veces el riesgo y mantiene siempre abierto el corazón del discípulo al abandono total en su Dios. O sea, cómo pues nos está invitando pues el Evangelio pues del Señor, ¿verdad? Por eso debemos pues pensar que nosotros también tenemos que tener mucho en cuenta, ¿verdad?, la palabra de Dios hoy. Terminemos con la reflexión y interroguémonos. ¿Nos comportamos de tal modo que nuestros actos revelen una vida más allá de la muerte? Los dones que hemos recibido de Dios están dando frutos en el servicio a la verdad y a la justicia. Oremos. Aleja de nosotros, Señor, el miedo que nos lleva a enterrar los dones que nos has regalado para el bien de los demás. Danos sabiduría para hacerlo producir el 100%. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. El canto final es el Señor os dará su Espíritu Santo, página 162. Queridos hermanos y hermanas, pues deseo un buen día a todos y pidámosle pues siempre al Señor su presencia, más que todo la presencia de Dios en su pueblo. Por eso decimos que Dios habla a su pueblo, Dios camina con su pueblo, y ese pueblo somos nosotros, la iglesia. Buen día a todos. Su párroco, Padre Joaquín, Parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis abrir el corazón, derramará todo su amor. Él transformará hoy nuestra vida, nos dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará. Él transformará todas las penas, como a hijos os acogerá. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis abrir el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis abrir el corazón, derramará todo su amor.